Las bronquiectasias, conjunto de enfermedades que ocasionan una distorsión de la estructura de las vías respiratorias y constituye la tercera causa de enfermedad obstructiva de las vías aéreas. Soy Francisco García Río, neumólogo del Hospital Universitario La Paz y codirector, junto con el profesor Ancochea, de la Cátedra de Patrocinio UAN Neumomadrid Chiesi, sobre investigación y formación de investigadores doctorales en enfermedades respiratorias. Esta estructura docente supone realmente una innovación en este ámbito, puesto que pretende fomentar y potenciar la investigación como fuente de creación de conocimiento para la mejora de las enfermedades respiratorias y fundamentalmente de la atención que somos capaces de prestar a nuestros pacientes. En el conjunto de aspectos que se pueden abordar para mejorar la salud respiratoria, como he mencionado, hoy trataremos las bronquiectasias por la relevancia que tienen, por la implicación que suponen para el paciente y el gran impacto sobre su calidad de vida. Y para ello contamos con dos verdaderas expertas. La doctora Rosa Girón, profesora asociada de la Cátedra de Patrocinio, responsable de la Unidad de Fibrosis Quística y Bronquiectasias del Hospital Universitario de la Princesa, que actuará como moderadora, y la doctora Carolina Gotera, responsable de la Unidad de Bronquiectasias de la Fundación Jiménez Díaz y coordinadora del Grupo de Trabajo de Infecciones Respiratorias, Tuberculosis y Fibrosis Quística de Neumomadrid. Bronquiectasias, un conjunto de enfermedades muy relevantes y no suficientemente conocidas. A continuación le paso la palabra para iniciar el debate a la doctora Rosa Girón. Las bronquiectasias no son una enfermedad en sí misma, son un conjunto y consecuencia de muchas enfermedades respiratorias. Es una enfermedad muy frecuente, constituyendo la tercera causa de enfermedad obstructiva y origina una importante mortalidad a los pacientes. Hoy vamos a dedicar este diálogo a esta enfermedad. Tenemos a la doctora Carolina Gotera, que nos va a comentar en primer lugar, dado la importancia que es la detección precoz de las enfermedades, cuándo debemos sospechar la bronquiectasia a nivel de paciente, a nivel de médico de atención primaria y a nivel de especialista. Debemos sospechar las bronquiectasias en todo aquel paciente que tenga tos y expectoración diaria. Somos conscientes que es el síntoma principal de la enfermedad. Pueden cursar también con falta de aire, puede cursar también con pitos, incluso flemas de color oscuro, incluso sangre en alguna ocasión, pero debemos pensarlo en el síntoma más frecuente, que es la tos y expectoración diaria. Ya con ese síntoma, el médico de cabecera debería alertarse de que puede estar ante la presencia de bronquiectasias. También esas infecciones de repetición o esas bronquitis o catarros que no terminan de curar nos tiene que hacer sospechar que puede haber detrás una bronquiectasia en el contexto de una infección bronquial crónica. Creo que todo médico de atención primaria debe centrarse en que este tipo de pacientes necesitan un diagnóstico precoz y una valoración por neumología, y ya nosotros en la consulta, dada su asociación con las enfermedades tan prevalentes como el asma y el EPOC, está claro que necesitamos pruebas de función pulmonar. Pero el diagnóstico de bronquiectasias, una vez que lo sospechamos, debemos confirmarlo con una tomografía axial computarizada, un TAC de tórax. Es una prueba sencilla, que es cierto que a medida que han pasado los años la radiación que puede aportar el paciente es menor y que nos da muchísima información sobre el parénquima pulmonar y evidentemente un cultivo de esputo. Las bronquiectasias, como no son una enfermedad en sí misma, son una consecuencia de muchas enfermedades. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? ¿Y cuáles son las etiologías que tendríamos que descartar de forma relevante porque tienen un tratamiento específico? Existen muchísimas enfermedades que pueden estar asociadas a bronquiectasia. Está claro que también nos vamos a plantear enfermedades en función de la edad del paciente. Si nos enfocamos en pacientes adultos, está claro que tiene una gran asociación con EPOC y con el asma, sobre todo el asma grave de difícil control. Pero debemos pensar alteraciones tan frecuentes como el déficit de alfa-1-antitripsina, que es la primera causa de bronquiectasia de causa genética. No podemos olvidar la fibrosis quística y tampoco podemos olvidar que los pacientes adultos también pueden tener fibrosis quística. Esas variantes en el adulto poco sintomáticas que desafortunadamente podemos llegar a diagnosticar porque pueden desarrollar otros síntomas. También hay enfermedades de la esfera ORL, incluso enfermedades reumatológicas que pueden cursar con bronquiectasia, el tabaquismo, el EPOC, el enfisema también puede cursar con bronquiectasias. Creo que hay una diversa gama de enfermedades que nos podemos plantear y por eso es muy importante el diagnóstico sistemático y el estudio sistemático para poder detectar causas tratables conocidas de bronquiectasia, aunque no podemos olvidar que en su gran mayoría son idiopáticas o posinfecciosas. Un problema importante de las bronquiectasias es la infección bronquial, la infección por distintas bacterias. ¿Cuál realmente es el desafío del paciente con infección bronquial crónica?
El principal desafío que se puede presentar quizás el médico de atención primaria es la dificultad que tiene para confirmar el diagnóstico, porque sabemos que requieren de una tomografía axial computarizada y el médico de atención primaria quizás no tiene acceso a ella. A partir de allí, si nos encontramos con una pseudomonas aeruginosa por primera vez en un paciente con bronquiectasia, debemos plantearnos la erradicación. Luego, si perdemos esa oportunidad de erradicación, y sabemos que la pseudomonas nos trae muchas consecuencias a largo plazo, sobre todo en pacientes con EPOC, pacientes con asma, evidentemente, pacientes con fibrosis quística, debemos replantear o proponerle al paciente la posibilidad de tratamientos antibióticos inhalados, que sabemos que requiere no solamente un esfuerzo del paciente, sino tiempo y dedicación. Y yo creo que el desafío más importante es que el paciente comprenda el beneficio del tratamiento. Si bien es cierto que los pacientes muy sintomáticos que asocian los antibióticos inhalados y la fisioterapia, al ver la mejoría tan significativa de los síntomas, suelen ser muy buenos adherentes. Y dada la relevancia y la importancia de las bronquiectasias, ¿crees que es importante que todos los servicios de neumología tengan una consulta monográfica de bronquiectasias? Yo creo que es fundamental tener una consulta monográfica, le proporciona al paciente la seguridad de que le vamos a tratar de forma especializada e individualizada. También facilita el manejo de estos pacientes desde el punto de vista de la administración o desde farmacia hospitalaria. En mi caso, por ejemplo, cuando decidimos crear la consulta monográfica, el primer contacto lo hicimos tanto con farmacia hospitalaria como el servicio de rehabilitación. También formamos a las enfermeras, que son pilar fundamental durante este seguimiento. También contar de la mano con el servicio de microbiología, evidentemente, que siempre son una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, sobre todo en las micobacterias no tuberculosas, que son un desafío para el tratamiento. Radiología, evidentemente, y el tener un protocolo establecido facilita también el inicio del tratamiento de cara al tratamiento crónico con antibióticos inhalados. Creo que al igual como existe en la mayoría de los hospitales consultas monográficas de EPOC, consultas monográficas de asma, las bronquiectasias deben ir de la mano con una consulta monográfica para el beneficio de los pacientes. Y así, de forma resumida, ¿cuál es el manejo básico de un paciente con bronquiectasias a nivel de seguimiento y a nivel de tratamiento? Para nosotros lo principal es conocer la microbiología del paciente. Eso va de la mano con una función pulmonar adecuada y si está alterada, pues tratarla con broncodilatadores. Si el paciente es un paciente asmático, evidentemente no podemos prescindir de los corticoides inhalados, pero hay que tomar en cuenta que el corticoide es importante en pacientes que está claramente indicado. Luego, el manejo de la fisioterapia es fundamental para el paciente con bronquiectasias. El drenaje de secreciones le facilita al paciente el día a día y a la vez evitamos que se mantenga ese círculo vicioso inflamatorio infeccioso que puede desarrollar más bronquiectasia. Yo creo que tanto la función pulmonar como el TAC son pruebas fundamentales que no deben ser de rutina, pero la fisioterapia respiratoria, el manejo de las secreciones, la prescripción de terapias mucolíticas como el suero salino hipertónico específico para este paciente y el control con cultivos seriados es fundamental en el manejo. Hemos vivido una pandemia de la COVID. ¿Qué ha implicado para el paciente con bronquiectasias? Desafortunadamente, la pandemia ha llevado retrasos de todo tipo de enfermedades, incluidas las bronquiectasias. También nos hemos encontrado con la sorpresa de disminución de las agudizaciones. Eso es cierto, tanto en pacientes con bronquiectasias asociadas a EPOC, asociadas a asma, ha disminuido significativamente esas infecciones de repetición que solíamos ver en invierno, por ejemplo. Sin embargo, a día de hoy la situación está cambiando. Para bien y para mal, se ha dado más visibilidad a las enfermedades respiratorias, las personas son más conscientes que pueden tener algo, pero la cara mala de todo esto es que se ha perdido un seguimiento y un diagnóstico precoz. ¿Cuál es el futuro de los pacientes con bronquiectasias? El futuro es el desarrollo de nuevas líneas de tratamiento, líneas dirigidas al control de las infecciones emergentes con nuevas bacterias y nuevas resistencias que se nos presentan en el día a día en la consulta, y el manejo personalizado con terapias biológicas dirigidas a pacientes con bronquiectasia para cortar el círculo vicioso de infecciones recurrentes y así evitar más morbilidad. Hemos dialogado con la doctora Carolina Gotera y hemos visto que las bronquiectasias es la tercera causa de enfermedad crónica respiratoria. Necesita un manejo multidisciplinar donde participen los microbiólogos, los rehabilitadores, los radiólogos, el neumólogo, los médicos de atención primaria. Es muy importante el control de la infección bronquial crónica y que estos pacientes tienen un futuro con una medicina personalizada. Y devuelvo la palabra al doctor Fran García Río. Las bronquiectasias, un conjunto apasionante de enfermedades que constituyen un verdadero reto para la salud respiratoria. Hemos visto en este diálogo lo mucho que se ha avanzado en este terreno,
pero también lo que nos queda por recorrer: mejorar el cribado y el diagnóstico del conjunto de enfermedades, ser capaces de caracterizar mejor a los pacientes identificando su riesgo y su pronóstico y proporcionarles tratamientos esencialmente biológicos que permitan un mejor control de su situación. Mucho que hacer todavía, un reto absolutamente atractivo en el campo de la salud respiratoria y desde luego un campo de investigación creciente que deberíamos priorizar en los próximos años.